Muy buenas tardes. En nombre del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, damos la bienvenida al ciclo de conferencias con la charla titulada Design Thinking. Esta charla busca motivar a generar proyectos de emprendimiento con estudiantes, docentes, graduados y comunidad académica en general. La charla de emprendimiento Design Thinking está a cargo de la profesional Lilian Patricia Espina Marín, economista de la Universidad La Gran Colombia de Armenia, con especialización en finanzas de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente asesora de emprendimiento de la Unidad de Emprendimiento, Desarrollo Empresarial y Negocios de la Universidad del Quindío. Lilian Patricia, el micrófono es todo. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta charla. Como lo mencionó, el día de hoy vamos a hablar sobre esta metodología que actualmente pues, ha tomado mucha fuerza y la que nos permite eh, idear y fortalecer todos estos pensamientos de emprendimiento que tenemos. Para entrar en materia y entender un poco sobre esta metodología, es importante empezar por contarles que diseñar es parte de nuestra vida. Todo ser humano en la cotidianidad está diseñando. Todos los objetos que nos rodean, cada una de las formas que hacemos las cosas, fue ideado por alguien en algún momento. Es entonces como decimos que cada día cotidianamente pues nosotros estamos haciendo creaciones. Por ejemplo, desde que éramos niños diseñábamos algo nuevo, nos inventábamos una manera muy creativa para jugar, hacíamos castillos de arena, ideábamos cómo celebrar un cumpleaños, cómo de pronto celebrar un aniversario con nuestra pareja, o, o simplemente pensábamos en un baile, en los pasos de un baile. Es decir, en cada uno de nuestros momentos, pues tenemos situaciones en las que hemos pasado como creadores. Entonces, todas estas características nos hacen ser realmente un diseñador innato. La diferencia es que un diseñador ha sistematizado esta forma creativa de pensar y tiene bajo la manga buenos trucos que le ayudan a encontrar esas soluciones brillantes que de alguna manera pues a otra persona no se le hubiera imaginado. Entonces, esto es como tal lo que conocemos como design thinking o pensamiento de diseño. Los diseñadores piensan haciendo, combinan y experimentan con diversos elementos la manera de hacer algo nuevo. Entonces, lo que hace design thinking es tomar todas estas herramientas del diseñador y las mezclas con una visión más humana, que no se centra solamente en un producto o en un servicio, sino en las interacciones que se establecen entre las personas con este producto o con este servicio. Entonces, es así como buscamos todas estas soluciones para no solo ofrecer un producto o un servicio, sino también satisfacer como esa necesidad de las personas y atender, digamos, las problemáticas que se encuentran en nuestro entorno. Entonces, en esta metodología la usamos básicamente tratando de resolver ese problema. Cuando un equipo está tratando de resolver un problema complejo, se necesitan muchas ideas muy novedosas para resolver. Entonces, acá les presento cómo está conformada esta metodología, que básicamente está conformada o es un proceso de 5 pasos y cada uno de ellos es muy flexible y es muy importante tener en cuenta que no tienen un orden obligatorio. Podemos trabajar cualquiera de estos pasos en diferente orden dependiendo del estado en el que esté nuestra idea, del estado en el que esté de pronto nuestro negocio o nuestra empresa y dependiendo de la necesidad que necesitemos atender o el problema que necesitamos atender en el momento. Entonces, estos 5 pasos son empatizar o descubrir, el segundo es definir o interpretar, tenemos el tercero que es idear, el cuarto que es
prototipar o experimentar, y el quinto, testear y evolucionar. Entonces, como les menciono, podemos trabajar cualquiera de estos pasos en un orden cualquiera. No necesitamos trabajarlos en el orden que en el orden que se los voy a explicar, no es necesario. Simplemente pues es un orden en el que se tiene para de pronto dar a conocer la metodología. Bueno, entonces acá les traigo como esta reflexión donde nos dice que Design Thinking es la intersección de las necesidades de las personas, su viabilidad técnica y su viabilidad como negocio. Esto nos lo trae a colación Tim Brown en el 2011, y en este momento les quiero preguntar que pensemos en qué necesidades creemos que tiene esta persona que estamos viendo acá en pantalla. Los escucho. ¿Qué creen ustedes que le hace falta a esta persona que estamos viendo ahí en la pantalla? Pues como elementos para trabajar. Elementos para trabajar, escuché, ¿sí? ¿Qué más puede faltarle a esta persona? Bueno, solamente me hablaron de elementos para trabajar. Podemos pensar también que le puede faltar un cuadro, que le puede faltar una ventana, que le puede faltar una taza de café, que le puede faltar una persona con quien hablar, ¿cierto? Entonces, digamos que aparentemente nosotros podemos encontrar muchas necesidades a esta persona, pero ¿qué tal si realmente lo que le falta a esta persona no es ninguna de las que mencionamos, ¿cierto? Simplemente es salir de ese lugar o encontrar de pronto salir, como les menciono, o de pronto tener un color diferente de las paredes. Bueno, o si de pronto realmente vemos que lo que nosotros pensamos no es lo que esta persona realmente necesita. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que la persona necesita, es donde nosotros realmente ya vamos a cambiar nuestra perspectiva. Y esto ocurre cuando nosotros creemos de alguna manera saber qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que necesitan nuestros clientes o los usuarios. Ellos necesitan muchas cosas, pero para nosotros estar seguros de qué es lo que ellos requieren o que realmente es lo que necesitan, necesitamos primero indagar. Debemos encontrarnos con esa realidad de las personas y de esta manera identificar claramente cuál es su necesidad. Entonces, para conocer esto, entonces empezaríamos como a hablar de cada una de estas metodologías. Entonces, la primera que les mencioné es la de empatizar, es el primer paso de esta metodología. Y en esta primera fase vamos a hacer énfasis en que es una herramienta de innovación que está centrada básicamente en el usuario y se utiliza para ofrecer soluciones a deseos o necesidades concretas de las personas. Entonces, siendo así, al diseñar para otros, el primer paso será ponernos en sus zapatos, que es verdaderamente relevante para ellos. Cuanto más capaces seamos nosotros de ponernos en el lugar de las personas, de estos usuarios, pues más facilidades tendremos para comprender e identificar qué es lo que realmente necesita y poderle aportar con valor a esas necesidades de las personas. Entonces, en este paso,
de empatizar es donde vamos a encontrar como las bases de este diseño, de esta metodología, porque como les mencionaba anteriormente, lo que necesitamos es ponernos en los zapatos de estas personas o de los clientes para los cuales nosotros estamos diseñando, y debemos tratar de empatizar con su forma de pensar, con su forma de sentir, y debemos también sumergirnos en su mente y en su corazón para comprender todas esas necesidades físicas y emocionales que ellos tienen. Entonces acá es donde nos vamos a preguntar quiénes son ellos, quiénes son nuestros usuarios, qué hacen, qué le gustan, qué cosas son importantes para él, qué actividades son de su agrado, por qué hacen las cosas de una u otra manera, por qué las hacen de cierta forma. Y allí claramente vamos a lograr entender cuáles son esos problemas y a cuáles son los que nosotros necesitamos darle soluciones creativas empleando pues esta metodología. Entonces, aquí es donde vamos a empezar a identificar unas características de esta primera fase de empatía. Entonces, la primera de ellas es entender claramente cuál es esa necesidad de nuestros clientes, cuál es la necesidad de esos usuarios o a quién estoy tratando de atenderle ese problema. La segunda es plantear el proyecto, es claramente plantear cuál va a ser esa respuesta que yo voy a tratar de proponer a esa necesidad que he logrado identificar. Y otra característica es estudiar el comportamiento de mi usuario. Entonces allí es donde debo elaborar muy bien ese perfil de ese usuario, el perfil de ese cliente, que me permita conocer todas esas cualidades, esas características que lo definen, y de esa manera pues empatizar de una manera más clara con sus sentimientos, con sus gustos, y poder formular claramente una solución a sus necesidades. Para este proceso también encontramos varias herramientas que nos permiten llegar a cumplir este proceso de empatizar, pero pues en este momento les voy a mostrar tres que son de las consideradas más importantes. La primera de ellas es la del árbol del problema, donde nosotros identificamos como todas esas necesidades, todos esos problemas que tienen nuestros usuarios, y luego tratamos de identificar ya lo que puede ser. También tenemos otra herramienta que es la de la entrevista y otra herramienta que es la de la observación. Todas estas me van a permitir llegar a construir esa relación más fuerte con nuestro cliente. Para el día de hoy les voy a enfatizar un poco más sobre el proceso de la entrevista. Entonces, cómo debemos hacer una buena entrevista. Entonces, lo primero que debemos hacer es preparar esa entrevista. Entonces, digamos, reunirnos con nuestro equipo o identificar a través de una lluvia de ideas, de preguntas, escribir sobre una pizarra cuáles son esas preguntas potenciales que nosotros podemos hacerles a nuestros clientes para conocer un poco más de ellos. Luego vamos a ordenar por temas estas preguntas para poderlas agrupar y de esta manera darle una estructura más clara y más precisa a nuestra entrevista, también con el propósito de hacerla un poco más fluida y más amigable. Adicional a estos aspectos, a estas características que les menciono, pues también es importante tener en cuenta que cuando vamos a hacer una entrevista, aunque nosotros creamos cuáles van a ser esas respuestas, nunca debemos formular preguntas que ya implícitamente pues tengan su respuesta, sino que deben ser preguntas más abiertas que nos permitan conocer un poco más de nuestros usuarios. Debemos también prestar mucha atención sobre los gestos y el lenguaje corporal que emplean nuestros clientes. Por ejemplo, en los momentos en que el cliente se queda en silencio, que aún no da una respuesta, pues hay que tener la calma
darle el tiempo para que esta persona pueda reflexionar sobre nuestra pregunta, para que pueda reflexionar sobre la respuesta que nos va a dar y que podamos tener como toda esa información que nos pueda transmitir. También, como les mencioné, no sugerir tampoco las respuestas. Todas esas preguntas pues, que debemos formular deben ser muy neutrales para que podamos estimular como la conversación también con el usuario. Debemos hacer una pregunta a la vez, no debemos empezar a hablar pues de todas las preguntas al tiempo, debemos darle el tiempo prudente a nuestro cliente, a nuestro consumidor, para que pueda responder una a una cada una de las preguntas. Y por último, también es prudente tener como una grabadora que pueda guardar como todos estos temas importantes y que podamos después tener una buena retroalimentación de la entrevista que se tuvo. Bueno, entonces como conclusiones en este primer paso de empatizar, entonces acá es importante entonces tener en cuenta que en esta primera etapa es donde vamos a claramente a forjar la base de nuestro proyecto, es acá donde vamos a entender por qué se genera la necesidad y por qué el usuario actúa de una forma en particular. En el entendimiento del problema e interacción con el usuario, vamos a tener como los elementos fundamentales para poder alcanzar nuestro objetivo. Y finalmente, la clave de esta fase es ponernos en los zapatos de los demás e investigar con evidencias las problemáticas del proyecto o modelo de negocio que queramos desarrollar. Bueno, por ejemplo, la segunda fase que tenemos acá es la fase de definición. En esta fase necesitamos comprender toda esa información recolectada hasta el momento y con esto poder evidenciar el panorama general y captar conclusiones. Entonces acá es donde ya tomamos toda esa información que recogimos en nuestra primera fase de empatía. Entonces aquí vamos a identificar cuáles son todos esos componentes para que en nuestra fase de ideación podamos encontrar diferentes alternativas para atender esa problemática a trabajar, esa problemática que identificamos previamente. Entonces, el objetivo de esta fase es identificar un foco de acción a partir de las conclusiones extraídas de la fase anterior. Es decir, acá sabemos que el usuario tiene una necesidad y a la hora de solucionar un problema y el reto es lograr encontrar la mejor solución. Las herramientas que empleamos en esta fase de acción puede ser la infografía o un mapa de empatía. Entonces, acá en esta fase 2 podemos decir que vamos a delimitar variables, vamos a especificar los componentes, vamos a tener ese desarrollo de la fase 2 que nos va a permitir evidenciar realmente la necesidad que tiene este usuario. Vamos a concluir sobre las diferentes variables que se tienen para la problemática y podemos entender e interpretar desde la perspectiva del diseño, centrado siempre en la necesidad del usuario, cómo podemos mejorar su situación actual. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la tercera fase, que es la de idear. Entonces acá también les traigo esta reflexión que nos dice que idear no se trata de inventar la idea correcta, se trata de generar el más amplio rango de posibilidades. Entonces, en esta fase, todas las ideas que tengamos, todas las ideas que se nos presenten serán totalmente válidas. La evaluación vendrá después. Entonces acá el abanico de posibilidades que nosotros tengamos o que se nos ocurran para solucionar ese problema
son totalmente válidas. Más adelante vamos a revisar cuando vamos encontrando de todo ese abanico de ideas cuál es la que va a ser más exitosa para darle solución a la problemática de nuestro cliente. Entonces, en esta fase, pues es la hora como de idear la mayor cantidad y variedad posible de soluciones e ideas. Entonces acá es donde vamos a trabajar una lluvia de ideas. ¿Para qué? Para estimular como ese pensamiento creativo. Es importante que cuando estemos en esa fase la hagamos en compañía de nuestro equipo de trabajo, donde podamos generar un pensamiento colectivo, donde se pueda conversar, donde se pueda analizar, nos podamos escuchar unos a los otros y de esta manera ir construyendo estas ideas ya más concretas. Entonces, en esta fase, pues hay que permitir que se fusione, se complemente todas estas ideas que podamos recoger de todo el equipo de trabajo. Bueno, entonces acá pues tenemos una definición que es el proceso mediante el cual se presenta un abanico de opciones, de conceptos, visiones y propuestas. Entonces acá es importante que nosotros apaguemos como ese lado serio, ese lado evaluativo de nuestro cerebro y trabajemos con la parte generativa, con esa parte que no se ciñe como por las normas, esa parte que es más creativa, que deja de ver las cosas de una manera más cuadriculada y dejemos de un lado esos paradigmas y el temor. También dejar a un lado pues como todas esas ideas conservadoras, el miedo al ridículo, el miedo al fracaso, el miedo de pronto a que nuestra idea sea muy loca y no vamos a tener una aceptación. Entonces, en este paso, dejamos a un lado todos estos sentimientos, dejamos a un lado todos estos pensamientos y empezamos a plasmar todas las ideas que se nos ocurran. Porque, como les digo, pues acá es el momento de crear ese abanico de ideas, esa lluvia de posibilidades, todas de manera muy creativa, para que podamos encontrar pues como esta mejor alternativa. Digamos que para que en el momento que estamos haciendo esta lluvia de ideas, para que este proceso sea un poco más dinámico, debemos trabajar siempre con una persona que nos guíe, que estimule, digamos, esas nuevas ideas, que podamos tener esa interacción y que realmente pues también se interese y esté motivado por buscar nuevas ideas. Digamos que este proceso de ideación o las variables que nosotros debemos tener en cuenta en este paso de idear, debemos pensar en variables como cómo podríamos, digamos, atender la necesidad del usuario, si en lugar de esto ponemos esta otra variable. Siempre debemos como pensar en otras posibilidades a lo que ya existe. Por ejemplo, mejorar las cosas que ya actualmente encontramos, solamente buscarles una manera más innovadora de darles otro uso, que muchas veces las necesidades de los usuarios o nuestras necesidades pues están enfocadas como en que lo que existe actualmente pues no es suficiente. Entonces es pensar o buscar de una manera innovadora cómo se puede mejorar el uso a nuevas cosas que actualmente tengamos. Entonces, por ejemplo, nos podemos hacer preguntas. Si mi diseño lo necesitan es cuadrado y no redondo, ¿cómo lo diseñaría el usuario? ¿Cómo sería la manera la mejor manera para que mi usuario atienda sus necesidades? Entonces, acá es donde empezamos a buscar todas esas preguntas y esas soluciones a lo que creemos que ellos están necesitando. Bueno, en esta fase pues también es importante poner como un límite de tiempo a este proceso. Entonces debemos
por ejemplo, estimar que vamos a hacer X cantidad de ideas y en X cantidad de minutos. Entonces, esto nos permite pues también a nosotros tener, o sea, generar como esa necesidad de generar esas ideas, de tener un tiempo límite que nos permita pensar de manera diferente. Bueno, entonces, luego de que trabajamos toda esta fase de ideación, entonces ahí es donde vamos a empezar, en esta fase de prototipar, vamos a empezar a evaluar cuál de todas estas ideas, este abanico de posibilidades y alternativas que definimos, cuáles van a ir cumpliendo con las expectativas y cumpliendo con las necesidades de nuestros clientes. Entonces, acá hablamos que la innovación significa no se logra hablando de nuevas ideas, hay que construir y probar prototipos. Entonces, una vez tengamos todas esas ideas, entonces debemos pasar a esta fase de prototipar y ir evaluando cuál de estas me va a permitir cumplir al 100% con esas necesidades o con esas expectativas de mi usuario. Entonces, una vez tengamos esa idea clara, entonces vamos a pasar a esta fase de prototipar. Acá vamos a crear ya elementos tangibles, ya sea imágenes, artefactos, maquetas o actividades simuladas que nos permitan poner a prueba nuestras ideas, que podamos interactuar con ellas, debatir y acercarnos como a una solución final. Entonces, en esta fase de prototipo, nos va a permitir fallar barato, fallar rápido y fallar seguido hasta encontrar el camino en lo que buscamos. Por ejemplo, si nosotros queremos ofrecer un servicio, entonces acá es donde tenemos que tener claramente, digamos, un brochure del servicio, de las actividades que vamos a ofrecer y ponerlas a interactuar con nuestros posibles clientes, poner a prueba digamos, este portafolio de servicios con mis amigos, con personas cercanas, que me permitan ir teniendo una idea, un concepto de lo que yo estoy buscando, de lo que estoy tratando de entregar a mis usuarios, y con esto pues vamos haciendo este proceso de prototipo, vamos encontrando la mejor manera de ofrecer el producto final o el servicio final a nuestros clientes. Entonces, por ejemplo, acá en nuestra imagen, pues vemos que inicialmente pues empezó prototipando este robot donde pues le hacía falta todavía una mano, tenía otra mano en la cabeza, le faltaba su antena, bueno, digamos que era como una versión muy preliminar, luego se pasa a nuevas modificaciones, se hacen cambios en su estructura, en ese prototipo, hasta que finalmente se logra pues como una versión final que va a satisfacer ya las necesidades de nuestros clientes, de qué es lo que estamos buscando. Entonces, este prototipo, los prototipos como tal, los creamos para poder conversar con nuestro usuario frente a ese objeto o a esa situación real y evaluar realmente esos múltiples beneficios, evaluar los componentes, evaluar si estamos, digamos, estimando bien el precio, si estamos teniendo la aceptación en el mercado como nosotros lo consideramos. Entonces, esa fase es la que nos va a permitir acercarnos básicamente al mercado y conocer cuál es la percepción de nuestros clientes a ese producto o a ese servicio que estoy entregando. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a prototipar? ¿Cómo vamos a hacer ese prototipo? Entonces, la primera forma de hacerlo es imaginar y crear pensando en nuestro cliente. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo los niños juegan con esos legos, juegan con la plastilina o cuando inventan juegos de la nada.
ellos ahí están usando esa creatividad. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que hacer uso como de esa imaginación, volvernos niños y empezar a trabajar todo este proceso de creatividad. Entonces, es empezar construyendo, aun cuando no sepamos qué es lo que realmente estamos queriendo obtener. O sea, es empezar a hacer como todas esas pruebas de lo que estamos buscando y empezar a identificar cuáles son los mejores materiales o cuáles son las mejores alternativas que puedo empezar a usar para hacer este prototipo. En esta fase de prototipar, pues no es necesario tampoco dedicar demasiado tiempo, solamente poco a poco vamos adelantando todos digamos, sus prototipos y vamos alcanzando la versión final, que es lo que nos interesa. Entonces, acá vamos a identificar también cuáles son esas variables. Cada prototipo debe responder, digamos, a una de esas ideas que planteamos, debe responder como a una pregunta y siempre trabajar en los prototipos pensando en nuestros clientes, en cómo van a ver ellos ese prototipo y si es lo que realmente estamos esperando entregar a nuestros clientes. Entonces, en esta fase vamos a lograr obtener múltiples modelos de esas ideas que se pensaron en la fase anterior. Vamos a poder refinarlos, vamos a poder seleccionar las mejores características, los mejores materiales o las mejores actividades de acuerdo si es un producto o un servicio, y de esta manera poderlos llevar al siguiente nivel, que es ya la fase de testeo. Bueno, entonces digamos que acá es donde empezamos a hacer todo ese proceso de prototipado, y una vez tengamos todos estos prototipos, entonces vamos a preparar, vamos a empezar a clasificar toda la información y dividir, digamos, todo lo que acabamos de prototipar o todas esas variables que acabamos de crear. Vamos a anotar cuáles son las cosas más interesantes o las cosas más notables que encontramos en ese prototipo. Vamos a hacer también una identificación como esas críticas, que van a ser críticas constructivas, donde vamos a identificar de pronto que aún consideramos que le hace falta o que no está funcionando bien en el producto. Vamos a tener también unas preguntas, vamos a recibir, digamos, preguntas, interrogantes, dudas sobre como esa experiencia o ese prototipo que estamos testeando. Y allí, finalmente, luego de haber hecho como estos pasos, vamos a encontrar una parte donde nos van a salir nuevas ideas, donde vamos a encontrar nuevas alternativas que van a surgir de este experimento y nos van a permitir empezar nuevamente este proceso de prototipo. Bueno, entonces, esa es una frase muy importante que nos trae Tomás Alva Edison, donde nos dice que no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo hacer una bombilla. Entonces, acá es donde nos lleva esto a reflexionar de que prototipar no es prototipar varias veces, no es pensar en que estamos fracasando, no es pensar en que o sentir que que no estamos teniendo éxito, sino que simplemente son las fases que nosotros tenemos que realizar, que tenemos que alcanzar de alguna manera para poder llegar a nuestro prototipo final, a nuestro prototipo exitoso. Entonces, una vez realizamos todos estos prototipos, como les menciono, pues cada vez que yo hago un prototipo, pues hago esta valoración, lo identifico qué críticas puedo recibir, qué aún no me está funcionando, cuáles son las dudas
que hay sobre el prototipo y donde me salen nuevas ideas. Una vez tenemos ya ese, digamos, ese modelo un poco más cercano o listo con lo que nosotros buscamos, entonces empezamos esa fase de testeo. Entonces, en esta fase de testeo, entonces, es importante, en esta fase de testeo es importante, bueno, identificar que es como nuestro último paso de la metodología. Y aquí lo que buscamos es obtener esa retroalimentación sobre los prototipos que creamos para poder corregirlos y mejorarlos. Entonces, para ellos, debemos mostrar estos prototipos a nuestros usuarios, ponerlos en situaciones reales y tratar de observarlos desde diferentes ángulos posibles para poder, digamos, hacer ese testeo y esa validación de ese producto, de ese servicio. Entonces, ¿cómo más podemos hacer ese testeo? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar fotos o vamos a contar una historia o vamos a grabar un video. Otro método que podemos utilizar también es el método de las frases. Por ejemplo, me gusta, desearía, qué tal si. Estas frases suelen ser muy útiles para la gente siempre y cuando no tengan miedo a criticar o a ser criticado. Y este método nos ayuda a que todas estas críticas constructivas nos permitan mejorar ese prototipo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esta fase. Qué buen carro tienes, pero qué tal se le pones rines de lujo. Entonces, en esta fase es importante que recordemos todo lo que aprendimos durante este proceso y ordenemos y usemos todas estas características, todas estas observaciones para mejorar nuestro prototipo. Bueno, entonces, acá les mencionaba cómo podemos nosotros testear este prototipo. Entonces lo podemos hacer tomando las fotos para luego tener una interacción con nuestros usuarios. Podemos hacer contar la historia del prototipo que tenemos o del servicio que queremos ofrecer, sobre cuáles van a ser nuestros precios, cuáles van a ser nuestras características, cuál va a ser nuestra ruta, cuáles son los elementos de nuestro servicio. Y contando una historia, pues también podemos llegar a dar a conocer o hacer una prevalidación de ese servicio y eso nos permite también pues atender esta fase de testeo. O finalmente pues grabando, haciendo un video de nuestro producto y socializándolo con nuestros amigos, con nuestros futuros clientes o con nuestros usuarios. Bueno, entonces es importante también pues tener claro que para lograr la innovación orientada al cliente, orientada a lo humano, nuestro producto final debe ser evaluado en función de 3 componentes que deben de estar muy bien articulados. Y esos 3 componentes son el deseo por parte del usuario, la viabilidad de realizarlo para quienes lo llevan a cabo y su funcionalidad. Entonces, todo prototipo debe considerarse como un producto mínimo viable donde debemos identificar estas 3 características, que sean de interés o de un deseo para el usuario, que realmente cumpla con una funcionalidad y que exista una viabilidad de desarrollo, de creación del prototipo o del servicio y que finalmente cumpla con una finalidad donde pueda atender esas necesidades de manera efectiva de los clientes. Entonces, aquí finalmente pues debemos manejar o realizar una campaña de alto impacto, una campaña o una fase de mercadeo para estimular toda la aceptación de los usuarios o de las entidades que quieran tener este producto o invertir en nuestro proyecto, o invertir en nuestra idea de negocio. Bueno, entonces, las características del testeo. Entonces, las características vamos a tener
que por objetivo debemos comprobar los modelos desarrollados en la fase anterior y determinar cuáles modelos funcionan y cuáles no. Es claramente importante poder poner en funcionamiento esos prototipos, hacerles esa validación e ir explorando sobre cuáles de estos modelos nos están permitiendo obtener esas características que ofrezcan un servicio, una funcionalidad a mis clientes que sea digamos, económicamente o que tenga viabilidad de desarrollo y que cumpla con unas características especiales para nuestros clientes. También debemos entonces de eso seleccionar los mejores prototipos del producto, del servicio o del modelo de negocio para ser implementados en nuestra última etapa del proceso y también el testeo nos va a permitir analizar la respuesta de nuestros usuarios a las diferentes alternativas desarrolladas. Acá es donde vamos a llegar de una manera más efectiva al mercado, de una manera más clara nos vamos a incorporar a entrar a esa competencia que vamos a encontrar en el medio. Entonces, todos estos procesos de validación van a permitir de una manera garantizar esa inserción exitosa a nuestra sociedad y al mercado. Entonces, la última fase o la fase número 5 de este modelo es la comprobación y la selección. Y la idea es que se pueda ver todas las opciones que nosotros tenemos y de esta identificar cuál es la mejor, la que genere mayor reconocimiento por parte del usuario, la que permita mejorar su estilo de vida, su calidad de vida, la que permita mejorar la problemática que se está trabajando o la necesidad que se tiene. Entonces, hay una característica muy importante y que es necesario testear de todas las veces que sea posible hasta que uno encuentre ese resultado deseado. Y pues esta etapa vuelve y se utiliza como herramienta cuando estamos haciendo esta fase de prototipado. Siempre vamos a llegar a esta fase de testeo porque vamos a ir mejorando cada vez nuestro prototipo hasta encontrar el ideal. Porque es muy probable que en el primer intento no salgan o no tengamos los resultados que nosotros estábamos esperando. Pero entonces aquí es donde debemos seguir intentando. Como les mencionaba, no sentir frustración porque tener que trabajar varias veces un prototipo y hacer en varios momentos ese testeo no significa que estemos fracasando. Debemos seguir intentando, seguir buscando ese prototipo ideal hasta encontrar ese resultado que estamos esperando entregarle a nuestros usuarios. Entonces, este proceso es de mucha paciencia, se necesita que estemos siempre con una actitud positiva, con una actitud de flexibilidad ante cualquier situación que podamos encontrar en el camino. Debemos pues también tener mucha concentración, estar muy bien enfocados en este proceso de generación de ideas o cuando estamos haciendo esas pruebas, cuando estamos haciendo ese testeo, para poder identificar claramente cuál es esa usabilidad, cuáles son esas necesidades que todavía debo implementar en mi prototipo para cumplir con el producto o servicio que estamos buscando, con ese proyecto de servicio o producto que estamos buscando. Algo que es fundamental para evaluar esa experiencia es que el usuario, cuando tiene nuestro prototipo, debemos dejar esa fase de evaluación para encontrar en ellos cuál es esa mejor alternativa. Y después de seleccionar esa mejor opción o esa mejor alternativa, es decir, la que resistió como todas esas pruebas, la que respondió mejor a esa fase de testeo, la que identificamos que mejora la vida del usuario, la que mejora esa problemática, es identificar que esta opción pueda ser aplicada en un contexto real y que se pueda determinar como un producto mínimo viable. Entonces, básicamente el éxito o la clave de esta fase es la experiencia o interacción del usuario con el producto.
Bueno, entonces, finalmente, recuerden que Design Thinking o pensamiento de diseño es un proceso flexible y que se necesita volver atrás y replantear las cosas. Debemos hacerlo todas las veces que sea necesario hasta que podamos encontrar ese prototipo ideal, ese producto o servicio que me atienda al 100% las necesidades de nuestro cliente. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden informar. No se escucha. Ay, por acá Luz Marina se está despidiendo por el chat. Bueno, finalmente entonces, para cerrar esta ¿Me escuchan? charla. Ahora sí, sí se escucha que estaba. Bueno, Lilia. No, entonces, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y los aportes e ideas brindadas en esta charla. Para los emprendedores de nuestra comunidad académica y que tengan una idea de negocio. Y gracias a cada uno de los asistentes a este encuentro. Muchas gracias, feliz tarde. Bueno, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien.